Hermanos, muy buenos días. La verdad, extrañándoles y con todo el deseo del corazón de que todo este tiempo sea de aprendizaje, como ya espero ustedes hayan podido revisar en el Word, toda la introducción al tema que vamos a tratar en esta mañana. Y la verdad, yo espero que sirva en momentos de coyuntura como esta, en la cual existe toda una informopandemia, toda mala información realmente viral, de información bíblica para algunos. Hay que tener cuidado, hermanos. Sin más preámbulo por el tiempo, yo quisiera que entremos ya de lleno al tema de esta mañana, sabiendo, hermanos, o esperando que hayan revisado el Word de introducción, por favor. Entonces, hablaremos de eventos futuros, o mejor dicho, como se conoce también en seminarios, la escatología. Pregunta: ¿qué enseña la Biblia sobre el fin del mundo y la tribulación del Apocalipsis? Para entenderlo mejor, hoy estudiaremos, hermanos, sobre 4 puntos que creo yo importantes en esta mañana. Primero, sobre los pensamientos proféticos. Segundo, las escuelas de interpretación apocalíptica, que voy a hacer un resumen muy breve. Tercero, un panorama de los eventos futuros, que también va a ser muy breve. Y luego, la protección de la iglesia frente a la tribulación. Bien, en cuanto a las posiciones proféticas frente al milenio, hay que entender primero lo siguiente, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay todo un pensamiento profético, o mejor dicho, hay profecía. Ya desde el Génesis capítulo 3 encontramos la primera profecía mesiánica con respecto a Cristo, ¿no? Y a Apocalipsis, ni que hablar más, hay demasiada información también de eventos futuros. Tenemos en los profetas mayores, menores, en los evangelios, en las cartas de Pablo, tenemos mucho material y mucha información de profecía. Pero estudiar la profecía, hermanos, a veces lleva un riesgo y lleva una responsabilidad. Y ya me gustaría, hermanos, que tengamos mucha responsabilidad cristiana, bíblica, humana, responsabilidad social al momento de estar leyendo, diciendo, comentando cosas. Con humildad, hermanos, porque no creo saberlo todo, pero por lo menos lo que quiero enseñar es para tener un poco de cuidado, hablar del futuro. Hay 3 pensamientos proféticos, decía, a partir del Génesis al Apocalipsis, cómo los creyentes pueden interpretar, valga la redundancia, las profecías. Y entre ellas tenemos, acompáñenme acá, por ejemplo, el pensamiento profético del premilenialismo, el pensamiento profético postmilenialismo y el amilenialismo. Ahora, ¿qué enseñan cada uno de ellos? Cuando hablan del futuro, estos pensamientos están tomando como punto base el milenio, que es ese paraíso en el cual vamos a vivir nosotros aquí en la tierra, juntamente con Cristo, nuestro único Rey y Señor, pero realmente ese evento futuro marca el patrón de pensamiento profético. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en el premilenialismo, ¿qué enseñan ellos? Enseñan que primero, hablando de eventos futuros, primero va a venir la segunda venida de Cristo. Luego vendrá el milenio y luego el juicio universal y al final la eternidad con Cristo. En cambio, el pensamiento postmilenialista enseña lo siguiente, que primero es el milenio, luego la segunda venida, el juicio universal y la eternidad. Y el tercer pensamiento profético enseña que primero es el juicio universal y la eternidad. En este pensamiento amilenialista no existe la segunda venida, ni tampoco estaríamos viendo que existe pues la tribulación, ni ninguna ira venidera del Señor. En el pensamiento postmilenialista enseñan que primero es el milenio, donde piensan que todo el mundo va a llegar a conocer a Dios, a Cristo, y luego vendrá Jesús cuando toda la tierra esté preparada para su venida. Luego vendrá el juicio universal a los que no creyeron y luego la eternidad. Pero el premilenialismo está enseñando que la segunda venida es primero, o sea, Cristo viene por segunda vez. Aquí vienen los eventos de la tribulación y después del juicio de la ira de Cristo para con los judíos y el mundo entero, recién llegaría a los 1000 años con Cristo en la tierra. Luego, después de ello vendrá el juicio universal, que es el juicio del gran trono blanco, para vivir eternamente en la nueva Jerusalén con Dios. Esos serían entonces los 3 pensamientos proféticos frente al futuro. Pero también se complica un poquito más hablar de eventos futuros por el hecho que en Apocalipsis, para estudiar el Apocalipsis, hay 4 escuelas proféticas. Y vamos a ver las siguientes. Estas 4 escuelas son la preterista, la escuela histórica, la escuela idealista y la escuela futurista. Ahora, ¿qué enseña la escuela preterista de interpretación del Apocalipsis? Considera que todas las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido en la historia de la iglesia primitiva. Y por ejemplo, cuando hablamos del año 70, cuando se devastó el templo de Jerusalén, para ellos eso fue el cumplimiento de la escatología, que se dio con la persecución a los primeros cristianos allí en la iglesia primitiva. Bueno, algunos lo comparten esto. Luego, en la escuela histórica, según la cual el libro de Apocalipsis presenta un panorama de la historia de la iglesia
desde los días de Juan hasta el final de los tiempos. Es decir, ellos lo que hacen es, interpretando a la luz del mensaje que se da a las 7 iglesias, dicen que son representaciones de eventos que se van a dar en la historia de la iglesia, y que no exactamente se va a dar literalmente la tribulación, ni tampoco el apocalipsis como generalmente lo concebimos. En cuanto a la idealista, ellos creen que el Apocalipsis es un libro que expresa el desarrollo gráfico de los grandes principios que están en conflicto sin referencia alguna a los acontecimientos concretos. En otras palabras, lo que ellos dicen que sobre el Apocalipsis solamente es una alegoría y una expresión de que existe el bien y existe el mal, y estos están en conflicto. Es la lucha entre el bien y el mal. Ese es el punto de vista idealista. Pero la que la concebimos nosotros generalmente es la futurista. Ahora, considera que la mayor parte del Apocalipsis, del capítulo 4 hasta el 22, como profecía que todavía está por suceder, es la más aceptada porque se sostiene y se mantiene bíblicamente. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que de las 4 escuelas apocalípticas, para estudiarlas, la que más fundamento bíblico tiene, la que tiene un versículo para cada evento o acontecimiento futuro, es la escuela futurista. Y por ello, las iglesias de los hermanos y la mayor parte de creyentes, no todos por cierto, tienen este pensamiento apocalíptico de la escuela futurista. Y volviendo un poquito atrás en cuanto a los pensamientos proféticos, de los 3 pensamientos, el que más se sostiene también con base bíblica es el pensamiento premilenialista. Dicho esto, entonces estaríamos diciendo, hermanos, que realmente el pensamiento de los hermanos de la iglesia y de aquellos que somos más responsables al hablar del futuro, sería tener un pensamiento premilenialista futurista, ¿no? Con esos 2 pensamientos, entonces, vamos a entrar, hermanos, a dar un panorama, una mirada a un panorama muy general de los eventos futuros. Muy bien, tenemos la iglesia, que es prácticamente el tiempo en el que estamos viviendo hoy, el tiempo de la gracia, el tiempo donde el Espíritu Santo convence a la persona de pecado, pero sabemos que en un momento Jesucristo nos prometió volver por segunda vez. Ahora, esta segunda vez se conoce, o mejor dicho, es un acontecimiento que se va a dar en 2 momentos. Primero será el arrebatamiento y luego va a ser la segunda venida en sí misma de Cristo aquí a la tierra. En este acontecimiento de la segunda venida de Jesús, estaríamos viendo que primero entonces Él viene en las nubes, arrebata a su iglesia, lleva a su iglesia, muertos en Cristo y vivos pasarán a su presencia para celebrar el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y luego vendrá con su iglesia a vivir los 1000 años. Esto sucederá en el cielo. Pero ¿qué va a suceder en la tierra? En la tierra durante esos 7 años, según Daniel 9, 27 y Mateo 24, durante esos 7 años habrá tiempo de tribulación. Ahora, este tiempo de tribulación se caracteriza por 2 momentos. Los 3 años y medio primero, que se conoce como la tribulación normal, y los 3 años y medio segundos, que se conoce como la gran tribulación. Ahora, estos 7 años están cedidos de 3 juicios generales que Jesús va a traer al mundo. Y estos juicios son en 7 momentos y en 3 oportunidades, que serían 21 juicios o 21 revelaciones de Dios en cuanto al castigo y a la ira que traerá el pecado a este mundo. El primer juicio van a ser los 7 rollos, los 7 sellos, perdón, que se van a ir abriendo uno por uno y va a destapar calamidades para la humanidad. Luego de 3 años y medio, cuando aquí termine, va a comenzar nuevamente el último sello que se abre, va a abrir 7 trompetas. Las 7 trompetas serán 7 juicios también universales, realmente, o en todo el mundo, mejor dicho, y luego habrá también el juicio de las 7 copas. La segunda parte es lo más difícil y lo más terrible que lo presenta el Apocalipsis. Entonces, esto es lo que hoy en día, que de alguna manera a la gente le está generando un poco de psicosis, de temor, miedos, alboroto, preocupación, y hasta algunos les hace perder un poco la fe. La verdad, entendamos, miren, básicamente que si somos creyentes, que tenemos responsabilidad bíblica cristiana frente a Dios, entendemos que la iglesia va a ser primero arrebatada y luego los que se quedan pasarán a tribulación. Ahora, esto es los 2 primeros acontecimientos, ¿no? Lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra. Pero eventos futuros es más que esto. Miren, una pequeña mirada más, porque esto lo vamos a ir estudiando posteriormente en la próxima lección, no sé exactamente cuándo va a ser, pero en la próxima semana, y ahí vamos a ver, hermanos, que realmente hablar del futuro es hablar de muchos acontecimientos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el rapto, tenemos el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la segunda venida, Armagedón, que es la batalla contra los enemigos de Cristo en la tierra. Tenemos la tribulación con 21 juicios, luego tenemos el milenio, tenemos a Satanás en el lago de fuego por 1000 años, luego tenemos también lo que desciende fuego del cielo y consume en esta batalla o victoria de Jesús de Gog y Magog contra Satanás, donde será lanzado al infierno eternamente, y tenemos también el juicio del gran trono blanco para todos los que no han creído, que serán condenados
al lugar que el pecado nos condena, ¿no? Que es el infierno. Y con nosotros, después del milenio, pasaremos a la Nueva Jerusalén y la tierra será deshecha. Ahora la gente está hablando, hermanos, hay que tener cuidado con esto. Hablan el fin del mundo. Aparte del fin del mundo, ¿qué se habla? De la tribulación. Se habla del apocalipsis y piensan que ya se está dando todo acá, el fin del mundo, el juicio, la tribulación y todo. Y no es así, hermanos. Hablar del fin del mundo, del juicio final, está acá, todavía como evento final. Hablar de la tribulación sí está pronto, pero antes es el arrebatamiento. Entonces, frente a este panorama hay que tener cuidado. Pregunto, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Por cuestión de tiempo, no demoro. Considerando la postura profética, repito, premilenialista, y la escuela apocalíptica futurista, que son, repito, las posturas que se sostienen con más base bíblica o fundamento de la palabra, podemos decir, la iglesia no pasará por la tribulación apocalíptica. ¿Por qué? Examinemos nuestras bases, o sea, mejor dicho, bases bíblicas, ¿no? Primera Tesalonicenses 1:10 y 5:9-10, Pablo refuerza el arrepentimiento y confirma la salvación de los creyentes frente a los juicios futuros. Yo pediría, por favor, que en casa, en este momento, yo no quisiera, por el tiempo y el espacio que realmente acá la página no permite realmente el video muchos minutos, bueno, sí lo permite, pero demora más. Quisiera que ustedes con responsabilidad vayan a la Biblia y lean Tesalonicenses 1:10, 5:9 y 10 y vean cómo la ira venidera de Cristo ya está. Sí, va a llegar, va a venir, pero es interesante que habla que a los suyos, ¿no? Que nosotros no pasaremos, la iglesia no pasará realmente por la ira venidera, seremos protegidos de estos juicios futuros, los creyentes. Y eso es de mucha esperanza. O sea, ¿cómo tener miedo al futuro, al juicio final, a la tribulación, si mi vida está en Cristo y estoy protegido por Cristo? Y Tesalonicenses dice que esa ira venidera no me va a tocar. Primer punto. Segundo, también en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 2 del 6 al 8, puede indicar que acá que el anticristo aparecerá públicamente al mundo. Es lo que menciona 6 y 8. Hay alguien que ya tiene poder en el mundo, ya está haciendo fuerza, está tomando nombre y poder. Y después ahí menciona también que la iglesia y el Espíritu Santo serán quitados de la tierra. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ahí en 2 Tesalonicenses dice, los que hay, pero solo, perdón, dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Esta partecita, ¿no? Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es esta persona acá? ¿Quién lo detiene al anticristo para que haga lo que quiera hacer en este momento? Para que lo detenga de lo que quiere hacer. Este quién generalmente se puede entender por la presencia espiritual bíblica, la presencia del Espíritu Santo, pero también la presencia de la iglesia. Ahora, Apocalipsis 3:10. Se puede notar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, guardada a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Está literalmente, lo dice Apocalipsis 3:10, el libro profético que va a hablar de la tribulación, que va a hablar realmente de todo el dramatismo y la ira de Cristo que viene sobre el mundo. Realmente, muy literalmente lo dice, guardará a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿A quién guardará? A la iglesia. Es decir, la iglesia no estará en tiempo de la tribulación. Y por último, mirando bien también el Apocalipsis, podemos decir lo siguiente, que a partir de los capítulos, o del capítulo 4 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, la iglesia no es mencionada para nada. Su ausencia nos da la interpretación que ya ha sido arrebatada antes. ¿Por qué no se menciona para nada la iglesia durante el tiempo de la tribulación? ¿Porque no existe? No, porque ella no está presente, ha sido arrebatada. Y es más, Romanos nos dice algo muy interesante, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto puede referir no solo el castigo del infierno, sino también la ira de Dios o juicios del castigo. Entonces, hermanos, yo quisiera en verdad animarles, ¿no? Cuando alguien nos dice, ya es el fin del mundo, ya viene la tribulación, que venga. Un cristiano añora que Jesucristo haga juicio, no porque seamos perfectos, sino como dice Colosenses, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y Romanos dice que realmente ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Apocalipsis 3:10 dice que seremos nosotros cuidados realmente de esta ira venidera que viene al mundo. Viene al mundo, pero Cristo nos protege. Y por eso debemos dar gracias a Dios frente al miedo, frente a las cosas que dicen. Debemos agradecer a Dios que entender su palabra nos da la confianza y nos libera de cualquier temor humano, hermanos, ¿no? Ahora, tengo una pregunta más. Entonces, ¿por qué estamos viviendo estas pandemias, muertes y sufrimientos? Como ya se lo mencionó en el primer estudio también del día domingo anterior, revisamos ahí ese primer estudio y vamos a darnos cuenta que la presencia del mal es la consecuencia del pecado en el mundo. Y el pecado en el mundo ha sido iniciada por la decisión humana, por la voluntad humana. Y lo que hace el hombre más adelante, hace en función de sus decisiones. Y si esas decisiones están lejos de la voluntad de Dios y no tienen en cuenta a Dios, no hay responsabilidad humana, no hay responsabilidad social, no hay responsabilidad científica, no hay responsabilidad tecnológica.
Entonces el hombre por el hombre, en su egoísmo, en su afán, en su poder, en su ansia personal o nacional, ¿no? Lo que consigue al final es adulterar la naturaleza, malograr el límite, el equilibrio que Dios ha puesto en la tierra, y como consecuencia terminamos realmente, no solo con pandemias, sino terminamos también haciendo daño el hombre por el hombre. Las extremas pobrezas, las dificultades que generamos al clima, ¿no? Al medio ambiente, todo al final, hermanos, es una responsabilidad humana. Dios no tiene culpa. Filosóficamente, cristianamente hablando, o como cosmovisión, podría ser un tema aparte hablar del mal del mundo, ¿no? El mal en el mundo. Pero bueno, para terminar, hermanos, quisiera dejar un versículo más en Mateo 24, del 4 al 8. Habla de que vendrán falsos cristos, o sea, falsos maestros. Se escucharán de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y más. Pero también dice el versículo 6, aún esto no será el fin, y serán los principios de dolores. Entonces, escuchar de pandemias, hablar de pandemias, por ejemplo, hoy las noticias dieron que en Colombia se ha dado un terremoto de magnitud 5 arriba y ha hecho daño a una población. Están sin agua, están con cuarentena y encima con la pandemia. ¿Qué podrían pensar ellos? El apocalipsis, la tribulación. Pero aún no es universal, mejor dicho, no es mundial, es regional. Más bien estos son desafíos para el corazón y para la mente. Son desafíos, hermanos, en la iglesia, para que realmente los que estamos andando en confianza de Cristo, siendo útiles en el Señor, pues nos pongamos más en este camino del Señor para anunciar su palabra y para realmente compartir el Evangelio. Los que están andando de repente sin utilidad en las cosas de Dios, examinen su vida, no se trata solamente de esta vida, y podamos realmente comprometernos más con el Señor. Y aquellos que no conocen al Señor, espero que sea un llamado, como hay algunos amigos y personas me llaman con temor, espero que sea la oportunidad que habíamos esperado durante tanto tiempo para compartir el Evangelio. Y un punto más, ¿dónde están aquellos profetas? Que aquí, por lo menos en el contexto latino y peruano, todo el mundo casi era profético, y profecías, más allá de la Biblia, decían cosas. ¿Dónde están aquellos que nunca realmente pudieron advertirnos de lo que iba a pasar en la pandemia? Hermanos, bueno, no estoy realmente acusando a alguien en especial, quiero tener cuidado con los falsos maestros que puedan presentarse. Que Dios nos ayude, hermanos, a poner nuestra confianza en el Señor, y como resultado de este pequeño video, hermanos, doblemos las rodillas delante del Señor, oremos, agradeciéndole realmente la esperanza que tenemos en Él, pero clamando también por aquellos que están sufriendo, por los que han muerto, en cuanto a los familiares que están sufriendo ahora, de la forma como han sido arrebatados sus familiares, y oremos también a aquellos que están siendo enfermos, que sea un momento para que clamen, no solo por la sanidad, sino por la salvación. Vamos a orar, Señor, vamos a orar. Señor, queremos orar por nuestras autoridades, queremos orar por el presidente, Señor, de nuestro país, que a mi parecer, Señor, está tomando las medidas prudentes en su momento. Y oro, Padre, que nuestro país, que la única arma más grande que tiene, Señor, es la esperanza en ti, de que obres a través de esta cuarentena y permitas que no se dé una explosión con esta pandemia, sino que sea controlado, Señor. Queremos confiar en ti, mi Dios, que tienes el control, y una vez más oro por todos los que están sufriendo en este momento, ya sea, Padre, con la enfermedad, ya sea, Señor, con la falta de alimento. Protege y sostén, mi Dios. En tu misericordia te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.